Alarmantemente, en Colombia cada día van en aumento las cifras de trastornos de la conducta alimentaria. La anorexia y la bulimia han llegado a afectar a niñas preadolescentes con las que Juli Pérez, ex vocalista de Ventino, se encontró durante la rehabilitación de una de estas enfermedades. En esta charla sincera, en Sinceramente Cris, el testimonio valioso del artista que en su momento de gloria tuvo que dejar la banda para salvar su vida. Juli, la música es una herramienta súper poderosa. Nos alegra en los momentos tristes, es un desahogo cuando estamos mal, nos saca de cualquier momento difícil. O sea, sin música yo no comprendo la vida. Tú estás de los dos lados, porque haces música Y la vivo. y la vives, pero también estás del lado de nuestro lado, de las que gozamos. Sinceramente, Juli, ¿qué ha sido la música en tu vida? ¿Qué significa la música en tu vida? Sinceramente, Cris, es mi razón de ser y es como mi norte. Para mí, o sea, es que hay muchas formas de hablar de la música y para mí que de verdad absolutamente nada tendría sentido sin la música, como que vivir no sería rico. Eh, y por eso me parece un regalo muy lindo de Dios como a nosotros, como porque sí, genuinamente siento que es lo más cercano como a la magia, ¿sabes? Sí, no, es que yo no me imagino la vida sin música, como que Sí, tú no, estás todo el tiempo y la no. música está sonando y cualquier momento te lo salva en la vida. Absolutamente. Para mí la música es, a mí me gusta pensar en mi vida en canciones. Como que 100% asocio etapas de mi vida a canciones en el momento de cada etapa. Y vuelvo y escucho una canción y es como, "Ah, esta canción me lleva a Madrid en el 2017 cuando me estabas", y me acuerdo Sí, pero es que a mí perfectamente me cómo me pasa. estaba sintiendo, todo lo que estaba viviendo y también como que puedo mirar atrás y decir como qué lindo pensar que esa persona como que sigue siendo parte de mí, pero tal vez muchos de los miedos que tenía y muchas de las cosas que vivía como que son muy distintas ahora. Y lo mismo pasará en el futuro cuando escuche la música que escucho en este momento. Es hermoso, es demasiado mágico A para mí mí. me pasa con mis hijos, a veces escucho Ay, una canción y les no. digo, ay no, esto era cuando yo tenía 15 años, íbamos a una fiesta y no Ay, sé así nos va qué, a y les pasar. explicaba cómo era, pero sí, nos devuelve, imagínate, pues por eso las fiestas siempre tienen música, porque sin música no Sí, serían fiestas. sí. Juli, y acabas de decir una cosa que la música te devuelve a diferentes etapas de la vida. Algunos te conocieron en Missy, yo en Ventino, y si yo te digo Ventino, ¿qué se te viene a la mente? Uf, otra vida, honestamente. O sea, pienso en Ventino y a veces me cuesta trabajo como asociarlo a una experiencia propia. Como que siento que lo veo como algo, como una película demasiado hermosa que me genera nostalgia. O sea, y que también, pues sí, tal vez no es tan fácil disociarlo como de mí, porque gracias a Ventino soy absolutamente todo lo que soy hoy en día y Sí. las cosas que aprendí en todo lo que viví en esos 5 años, pues creo que no se pueden enseñar en ningún lugar. Y sí fue como mi primer acercamiento al mundo real, siento yo. ¿Por qué, Juli? Primero porque era una niña. Yo ¿Cuántos años tenía tenías en ese 16 momento? cuando empecé en Sí, Ventino. chiqui. Entonces estaba como graduándome del colegio, estaba teniendo como mi primer novio, entré a formar parte de este grupo que eran niñas que estaban en mi colegio y en un colegio vecino, que yo sabía quiénes eran, no las conocía todas, pero sabía quiénes eran y pues eran niñas que en todo el ecosistema social del colegio eran como las niñas como bonitas, populares. Entonces para mí entrar a estar en Ventino, yo siendo una niña que viene del teatro musical, que Sí. los que saben, pues la gente que hacemos teatro musical no somos tan cool en el colegio. Pero siempre se destacan. Sí, no, Porque no, y hoy en día es como mi bandera. sí. Pero en ese momento para mí era como, qué loco, como que estoy viviendo un poco una fantasía de Disney Channel, literal. Claro. Y entro a vivir esta aventura con estas mujeres y pues un poco me enfrento a muchos sueños, pero al mundo real también, como darme cuenta de que em, fue muy loco porque yo siento que Ventino para mí fue sobre todo un espejo, como estarme viendo todo el tiempo y tratando como de percibir lo que la gente veía de mí, o sea, como
para mí es complejo porque yo siento, y no sé si te pasa lo mismo, sé que hay personas a las que les pasa, entre más lo hablo, como que es increíble, que uno todo el tiempo está tratando de verse como los otros lo ven, como que estará Ya te pensando entendí. esa persona y cómo me moldeo para que la visión que yo le quiero proyectar a esa persona como que encaje. Sí. Entonces para mí fue como ese momento de enfrentarme a ese espejo y como de tratar de moldear a esa persona que yo quería que la gente percibiera que soy. Y yo sentía que yo en general era como torpe, incómoda, de pronto socialmente como inapropiada, de pronto muy ruidosa, de pronto ya demasiado chistosita, como... Y O sea, tú todo no eso eras lo tú. quería, no, o sea, yo en ese momento empecé como a moldearlo todo e igual como que siento que no lo lograba, pues porque a uno le brota Lo que uno por entre las es. grietas lo que uno es, no hay nada que hacer. Entonces sí, como que fue una etapa muy extraña, porque yo estaba viviendo todo lo que siempre había querido vivir, pero no me sentía como si yo lo estuviera viviendo, porque estaba tratando como de moldearme en una persona, Pero, la persona que quería que la gente viera, y aún así como que brotaba yo entre esas grietas fue como una etapa confusa, por eso. pero Juli, ¿sabes qué? Lo más lindo es ser auténtico. Tú no puedes Sí, hoy parecerte en a día lo sé. nadie, a nadie. Tú eres un ser especial por eso, porque eres auténtica, porque no hay nadie igual a ti. Y Sí, qué lindo no tratar de encajar en ningún lado. Pues hombre, si te aceptan, y yo soy una persona que siempre digo que uno no debe traicionarse con las cosas que a uno le gustan, con lo que uno es, con tu esencia. No puedes absolutamente. perder eso porque eso es lo más valioso que tienes tú, Juli. Eso es lo que te hace especial. Y estoy segura que si en ese grupo a ti te eligieron, entre un montón, me imagino que para ese momento querían estar ahí, era por eso, porque tú tenías esas características. Es muy loco pensarlo hoy en día por eso, como porque yo me acuerdo de la persona que era y yo me sentía todo el tiempo como una impostora, como que yo no encajaba, como, ¿sabes? Y verlo hoy en día para mí, siento como mucha lástima por esa versión de mí misma que no se sentía como digna de vivir las cosas que estaba viviendo, y pues hoy en día también me pasará con mil cosas como, no sé si me siento, y es como, todo tiene sentido eventualmente y las cosas no pasan porque sí, y... sí, o sea, para mí Ventino fue una cantidad de lecciones y ese espejo, sí, como que yo siento que ese espejo que me puso Ventino ha sido de verdad el maestro más grande de mi vida hasta el momento, porque yo me salgo de Ventino y me salgo en un momento en el que no estoy bien de salud mental, eh, yo me enfermé, no quería como, o sea, ya estaba como tan rayada que fue como, tal vez no sé si quiero cantar. Y fue Era tu como, pasión, es tu sí, vida. exacto, o sea, pues obviamente mi yo de 7 años No. era como, ¿qué? Pero Juli, tú tenías en ese momento todo lo que cualquier niña de tu edad hubiera querido tener. Sí. Yo me acuerdo de ustedes, es que tengo grabado en mi mente de verlas a ustedes llegar, yo como periodista y ustedes llegaban todas a un lugar y todo el mundo como que se impactaba y detrás venían los peladitos de Morat, que eran así Ay, como las dos bandas que uno sí, veía y sí. tú tenías todo lo que todas las niñas de tu edad querían tener. Estabas cantando, estabas bailando, tenías esos shows llenos de gente, tenían la oportunidad además, porque es que es distinto cuando tú te vuelves, dices, bueno, yo quiero cantar, pero vaya, toque la puerta, Sí. vaya a ver quién se la abre. Después que les Absolutamente. abran la puerta, ¿qué va a hacer? Y tú tenías todo. ¿Por qué eras tan insegura, Juli? Yo viene desde mucho antes, Cris. Yo siento que obviamente nuestra infancia nos moldea muchísimo a todos. Y yo vengo de un entorno familiar particular. Mis papás se separan cuando yo tengo 2 años y mi papá se vuelve a casar. Y no sé si te pasa, pero hay como muy serias diferencias entre la familia de tu papá y la familia de tu Uy, mamá. sí. Sí. Entonces, mi abuela paternal era como que medía la cantidad de amor que tú le tenías por la comida que te comieras, porque viene como de un contexto libanés, además. Pero si eran las abuelas. Absolutamente. Y son peligrosísimas. Pero mira que no además. mira que no la abuela del lado de mi mamá. Es completamente, es una dicotomía muy impresionante. Y yo siempre he tenido una cualidad, desde que tengo uso de razón, Cris, y es que soy muy comelona. A mí me encanta la comida. Ay, pero Y qué uso además delicia. la comida
que no la debería usar así, es algo que hasta trabajo hoy en día, y es que la uso muy como un mecanismo de regulación de mis emociones. Entonces, yo si estoy feliz, como. Si estoy ansiosa, como. Si estoy muy triste, si estoy entusada, como. O sea, eso que la gente dice, uy, no, la lipotusa, yo no como nada desde que terminé con esa persona, yo soy el completo opuesto. O sea, yo necesito comer para sentir que estoy regulando mis emociones. Y siempre he tenido igual un metabolismo, pues, rápido, pero siempre era un tema que cuando yo iba a la casa de mi papá todos los fines de semana, yo era la que más comía de todos mis primos, siendo mis primos bien comelones. Y mi abuela me amaba. Claro, porque usted es la niña que ama mis recetas, pero de verdad es que para uno es satisfactorio. Yo en mi casa me esmero por hacer un plato y quiero que se lo coman todo. Claro. Y deja yo como que me alcanzo a rayar. Todavía pasa. Obvio. Y yo creo que yo cuando sea abuela, pues no voy a ser así porque ahora entiendo cómo el tema de la comida puede tener consecuencias que uno pues ni siquiera conoce. Pero sí, siendo el lado de mi papá como muy honrando la comida y teniendo como un contexto muy libanés y muy todo cultural, eso, sí. El lado de mi mamá era el completo opuesto. Entonces es una familia que yo me parezco mucho a mi papá físicamente. Físicamente, sí, ajá, los ojos grandes, sí. La boca. Sí. No lo conozco, nariz, pero pues sí. Todo, o sea, la familia de mi mamá, yo soy pues alta, no sé si me considero alta ahora, sí. Pero yo soy de la misma estatura desde que tengo 11 años, entonces cuando tenía 11 años era gigante. Una niña así, todos así, y ya el resto como que me alcanzó sí. Eventualmente. Pero la familia de mi mamá es una familia que tiene una contextura muy distinta a la mía. Todos son como muy bajitos, muy delgados, muy blanquitos, súper pelilizos. Aquí donde me ven yo soy súper crespita. Sí, te he visto. Y yo pasaba mucho más tiempo con la familia de mi mamá y yo me sentía como que no encajaba. O sea, ahí empezó todo. Sí, absolutamente. Como que yo me sentía que no tenías encajaba un complejo físicamente. Ahí. Como con la foto, en la foto. Yo sentía que en la foto como que yo era como que resaltaba mucho y no quería hacerlo. Yo quería al revés, como encajar. Entonces era un poco extraño para mí. Y ya cuando entré a Aventino, pues nuevamente yo me siento que ellas son muy un poco más como la familia de mi mamá que como la familia de mi papá. Y es como, ok, aquí ahora no solo estoy tratando de encajar como para mi entorno, sino para el público entero. Entonces voy a hacer lo que pueda por encajar con ellas. O sea, parecerte a ellas. Exacto, pero pues es imposible. Entonces sí fue muy difícil porque empieza como esto a crecer y este sueño como a andar y entra en una cantidad como de ingredientes y de gente y como la gente ya empieza a tener como una opinión. Obviamente, pues no obviamente, pero cuando uno está en un grupo, típicamente favorece en términos de marketing como tratar de clasificar a cada una como en algo muy específico, como encajarnos en moldes para que la gente como que se pueda identificar como con la que es un poquito más como tierna, linda, otra que de pronto es un poquito como más poderosa y así. Y a mí como que justo, supongo que por ser como morenita y digamos que yo como crecí haciendo teatro musical, soy bailarina y eso, era como listo, Juliana es la latina buenona. Y para mí eso fue un poco... ¿Tú lo querías? Pues fue muy raro porque yo siento que yo tal vez en el escenario sí proyecto como... Tengo mucha confianza en mí misma en el escenario. No, pues mijita, mira a ver si no, si sigue igual de insegura. No, pero yo sí siento que para mí era un pues personaje. Con ese bozarrón que tienes además, Juli. Qué hermosa. No. Para mí subirme al escenario es un poco un acto y me siento súper segura de mí misma ahí. Sí. Pero yo en mi vida real soy una persona... o sea, no quiero tampoco como... y he aprendido mucho a eso, como a que no tengo por qué definirme dentro de la propia imagen que yo creo que tengo de mí misma. Yo puedo hacer 1000 cosas al mismo tiempo, pero sí creo que soy como un poco más abierta, un poco más torpe, un poco más inapropiada, no tan como buenona, no. Entonces para mí era muy raro porque yo sentía que entonces tenía como que jugar a ser ese personaje 24/7 y no me salía, o sea, no me salía naturalmente. Y ya en el punto en el que nosotras ya como que hemos logrado una cantidad de cosas y nuestra carrera ya está un poco más avanzada, como que sí empiezo a sentir como la presión, pues porque también llegan comentarios,
como de la disquera está diciendo, alguien en la disquera está diciendo que están necias con la comida, con el ejercicio, con no sé qué. Y yo como, sí, yo sé, yo no hago nada más que comer. Entonces comienza a convertirse como esa forma de regular mis emociones con la comida, como que se sale un poco de control. Como si antes era un tema ahí como que si estaba feliz, triste, pues aquí ya soy como un mar de ansiedad y eso se está viendo reflejado Claro. en lo que estoy comiendo. Y como que eso también me empieza como a generar como un diálogo interno conmigo misma, como de por qué te estás saboteando de esta forma. O sea, entonces hay como hay como un split, siento yo, como dentro de mí misma, Sí. en el que empiezo a enfermarme y a pelear conmigo misma y terminé pues entrando en un desorden alimenticio. Pero me acuerdo que en esa etapa era muy particular porque, o sea, uno tiende a pensar que esas etapas son como súper dramáticas, como en la vida de uno, y en realidad yo no sentí que esa etapa hubiera sido dramática para mí. Pero Juli, creo que ahí hay un peligro más grande. Y es Absolutamente. que tú normalizaste la enfermedad. A eso- Estamos a hablando eso es de a lo que voy, anorexia a eso o es a de lo que voy, bulimia. de bulimia. La enfermedad empezó a ser parte de ti. Claro, a eso es a empezaste lo a que voy. normalizarla y no pasa nada. Exacto. O sea, se volvió una cotidianidad. Ah, me encanta que lo estés diciendo porque justo eso fue exactamente lo que pasó. O sea, Peligrosísimo. yo me siento, me pasa que hay muchas cosas que no me acuerdo de esa época, como que estaba seguramente como tan anestesiada y como tan, ¿sabes? Como tan fuera de mi propio cuerpo que no podía como percibir la gravedad del asunto. Entonces estaba en esa época viviendo con ellas en México, ellas pues se la pillaron como porque... ¿Cómo? Porque Juliana cada vez que estamos sentadas en la mesa después de almorzar se para y se va al baño y se demora, pues se demora. Entonces, pues sí, fue como un proceso en el que ellas como que se fueron dando cuenta y ya me confrontaron en un punto. Y fue muy loca ese encuentro porque como yo estaba tan anestesiada, yo era muy molesta con ellas, como no me van a dejar seguir en mi propia vuelta, y ellas como no, tienes que contarle a tus papás o lo haremos nosotras. Y yo hoy en día, o sea, ángeles, literal. Te salvaron la vida. Las Absolutamente. 21 te salvaron la vida. De mil formas, créeme. Yo me muero por ellas. Y entonces, pues tuve que contarle a mis papás. Mis papás pues igual son súper, y mi mamá fue como, vuelves a Bogotá y te vas para rehabilitación. Juli, ¿cuánto tiempo cuando ellas se dan cuenta tú llevabas en eso? Cris, es que es muy complejo como darte un timeline porque justo siento que es algo que se ha venido cocinando toda mi vida y desde que llegamos a México, que fueron como 3 meses, como que yo empecé como a tratar de hacer trampa en mi propio proceso. Claro. Entonces no sabría decirte exactamente en qué momento. Por lo que te digo, siento que ha sido toda mi vida. Claro. Pero ya en México como que todo cambió. Juli, ¿cómo es una rehabilitación de la bulimia? ¿Cómo se hace eso? Es la misma rehabilitación para todos los desórdenes alimenticios porque un poco lo que te enseñan y que es muy interesante es que los síntomas, ¿sabes? Como lo que uno hace, realmente son solo una manifestación de lo que está pasando por dentro. Lo que nos está pasando por dentro a todos es exactamente lo mismo, que es, sentimos que no tenemos control sobre muchas cosas en nuestra vida, entonces tomamos el control sobre nuestro cuerpo. Y eso se debe pues también como a una distorsión de cómo nos percibimos a nosotros mismos, pueden ser situaciones hasta ajenas a nuestro cuerpo, sino situaciones traumáticas dentro de nuestras vidas, y eso se empieza a manifestar en querer regular nuestras emociones, que lo he dicho ya varias veces, pero justo de eso se trata la enfermedad, de buscar regular las emociones, de poder exteriorizar el dolor que uno está sintiendo por dentro. Y la forma en que se exterioriza es diferente para cada persona. O sea, yo estuve en rehabilitación con muchas niñas que amo hasta el sol de hoy, y algunas con bulimia, algunas con anorexia, algunas con atracones,
la enfermedad de todas se veía completamente distinta. O sea, no es un molde. Juli, pero entonces acá hay dos problemas identificados. Uno, la salud mental, Absolutamente. que también hay que tratarla, que me imagino que la trataste ahí en ese mismo momento. Mucho. Hasta el sol de hoy Y la sigo otro tratando. es el problema físico generado por esta enfermedad, por la bulimia o la anorexia o el desorden que sea. Juli, ¿en qué momento, cómo haces tú? Porque, claro, tú te molestas con las 21 porque, hombre, me sapearon de alguna manera. Exacto. Sí, o sea, me están poniendo en un punto o que cuentas o yo cuento. Ya. Sí, exacto. O sea, se tiene que saber la verdad. Exacto. ¿En qué momento tú dices, de verdad, si esto no hubiera pasado, yo seguiría en lo mismo y quién sabe cómo estaría? Porque es que eso termina mal. Mucho después. O sea, ¿qué te hizo reflexionar y decir, no sé si fue en el tratamiento también de salud mental, Ahí empezó. cuando tú lo entiendes? Tú dices, de verdad, si estas niñas no hacen esto, no sé qué sería de mí. Sí, ahí empezó. Obviamente el tratamiento, yo cuando empecé el tratamiento es un tratamiento muy extraño y que pues es horrible, o sea, rehabilitación es como horrible, pero es extremadamente necesario porque es justo como tener las conversaciones incómodas, hacer las cosas incómodas que ya como que adoctrinaste dentro de tu propia vida, como que son normales, es como que te las están incomodando todas, te las cambian todas, pero esa terapia de choque es necesaria para que uno pueda un poco despertar como de esa ilusión que es la enfermedad, porque la enfermedad sí siento que es una ilusión, y es una ilusión que todo el tiempo te estás diciendo, te está como aplaudiendo, te está diciendo tenaz, y uno tiene que aprender a apagar esa voz, y apagar una voz interna es una Tenaz. vaina, pero imposible. Y desaprender todo lo que Exacto. aprendiste en ese proceso. Absolutamente. Entonces yo fue en rehabilitación que me di cuenta como tal vez hay muchas cosas que tengo que afrontar a solas, que no lo puedo hacer acompañada de otras 4 mujeres que no solo van a tener que lidiar conmigo, pues como con mi propio proceso, sino que estoy en constante comparación yo con ellas. O sea, para mí es tan sencillo como que es muy difícil sanar en el mismo entorno en el que uno se enfermó. Sí. Y sí, o sea, en rehabilitación como que también las cosas son un poco nubladas hasta el sol de hoy, como que me acuerdo que fue horrible, que fue difícil, que salir de rehabilitación también fue peor de difícil porque pues uno ya no tiene como la ayuda de estar ahí yendo todos los días a que te... La fuerza. Exacto, primero a eres que te tú. están controlando todo lo que estás comiendo, estás en terapias personales, en terapias grupales, estás compartiendo con niñas que están pasando por lo mismo, sales de eso, vuelves a entrar al mundo real. Y, o sea, sí todo como que se empalmó de una forma en la que creo que fue muy positiva, y es que yo salí de rehabilitación el mismo mes que me salí de Ventín. Entonces, Inmediato, menos mal. entonces fue como fue un choque de vida muy Sí, fuerte. pero inmediato, lo necesitabas, Claro, Juli, si no- absolutamente, absolutamente. Y yo estudié virtual, una carrera que amo con toda mi alma, que se llama escritura creativa. La empecé a estudiar con Ventino. Y un poco lo tomé como mi propósito de vida en ese momento. Fue como, voy a acabar mi carrera, voy a seguir, voy a replantearme todo, voy a ver hasta si quiero volver a cantar o no. También cuando me estaba saliendo de Ventino, mis propios papás me decían como, tú eres consciente de que si te sales existe la posibilidad de que puedas como no volver a subirte a un escenario, ¿cierto? Es como el sueño de tu vida. Y a mí obviamente me tocó ser como... Sí, pero Sí. pues hay prioridades en la vida. Sí. Y creo que no se equivocaron. Yo lo en tomar sentía esa en ese prioridad. momento, yo lo sentía en ese momento. Lo necesitabas. Pero sí, igual, o sea, pienso mucho como en lo que es la enfermedad, ¿sabes? Y algo que no se habla tanto de la salud mental. Me encanta que hoy en día estamos como muy, estamos súper woke con el tema de la salud mental, y qué bueno que de verdad estemos como tratando de chequearnos entre todos y de que todos como que tengamos mejores accesos como a recursos para tratar nuestra salud mental y todo eso. Pero algo que siento que no se habla tanto es que cuando uno está en un tema fuerte de salud mental, también uno se convierte en una persona difícil. O sea, ¿Por qué, Juli? porque como uno está tan enfermo, es como si tú no estuvieras piloteando tu propio cuerpo, y lidiar con una persona que no está piloteando su propio cuerpo es como un poco hablar con una pared. Sí. Entonces yo siento como mucha culpa y como mucho
mucha gratitud, supongo, con ellas por haber como lidiado con lo que lidiaron en el momento en el que yo estaba enferma, porque sí soy consciente de que sí, yo estaba enferma y tenaz, no sé qué, pero uno es una persona difícil cuando está enferma. Sí, Entonces, cualquier enfermedad. exacto, creo que es importante como también visibilizar lo que es lidiar con gente que está enferma, no solo la gente que está enferma con salir a contar su historia, sino como poder entender Esa es la empatía. Exacto, exacto. Ser empáticos porque pues muy si en este complejo. mundo no hay empatía, no hay nada. Juli. Absolutamente. Entonces tú no entiendes, o sea, yo puedo llegar acá de furiosa y entonces decir, pues esta vieja, ¿qué le pasa? Y nadie sabe qué hay detrás de eso. Entonces hay Total. que ser empático. De pronto tú te pones en mis zapatos y dices, de pronto le pasó esto, la estrellaron, pasó algo con los hijos, bueno, lo que sea, la empatía. Juli, tú que estuviste ahí en rehabilitación, ¿cómo es el promedio de niñas que afrontan esto hoy en día? Uy, fue muy impresionante enfrentarme a darme cuenta como de los perfiles, ¿sabes? Obviamente también hubo poquitos, pero hubo hombres. Pero es mayoritariamente mujeres. Y todas sí están como entre sus 13 y sus 30. Pero había, por ejemplo, me acuerdo que había una niña de 10 años. No. Y, Uy, no. y todas, Dios. siento que para todas ver a esa niña de 10 años era como horrible, o sea, como de Muy verdad esto que doloroso. nos está consumiendo a todas no puede ser que de verdad esté al punto de la proyección en una niña de 10 años, que lo único que tiene que estar preocupándose es por ir al colegio y nutrirse y estar con su familia. Sí, disfrutar la vida, jugar, no pensar en nada. No, O sea, no puede ser que nosotros como sociedad hayamos llegado a ese punto de si no estás así flaca, 90, es que ya ni siquiera 90, 60, 90, No. son como 90, 40. El otro día que me 90, tocó hacerme no. medidas para algo que estoy haciendo, yo no me medía hace 1.000 millones de años, fue como, qué loco uno pensar que podía alcanzar eso, como ese 90, 60, 90 pero es que que ya le meten a uno, que es como, qué loco uno pensar que puede someter su cuerpo a semejante régimen para lograr eso, que en cambio cuando uno lo logra, porque el punto en el que yo estuve más delgada en mi vida ha sido el punto más miserable de mi vida. O sea, y pensar en eso es como reconfortante, porque es como, sí, qué loco, o sea, yo que pensé que era lo que más quería en la vida, fue lo que más miserable me hizo en la vida. Ahora te digo una cosa, ¿qué tal las dos igualitas? Y la vecina igualita, o sea, no habría de dónde escoger. Además, Ahí está el exacto. placer de que todos seamos diferentes. Si todos somos un Absolutamente. molde, pues seamos robots. Total, Ya, total. ¿para qué más? Sí, pero sí, justo apenas yo me salí de rehabilitación, entró la pandemia, además, y creo que también todas las que estábamos como en casa en la pandemia, dejamos de maquillarnos, dejamos como de arreglarnos, y para mí fue como otra terapia de choque, porque fue como que loco, estoy tan acostumbrada en Claro. esta racha como de ver mi cara súper producida, así en las fotos editadas, para portadas y para todo, a verme todos los días en el espejo sin maquillaje, y empecé a sentir como, ¿por qué no me disgusta? ¿Te gusta? ¿Por qué no me disgusta mi Se carita nota. sin maquillaje? Y como que en pandemia fue muy loco porque dejé de maquillarme, dejé de todo, empecé como de verdad a acabar de estudiar virtual y fue como, uy, qué loco, como... Yo creo que te rescataste. En ese momento yo creo que ya te dieron de alta. Ah, sí, absolutamente, Ya. pero además porque cuando yo entré a Ventino yo dije, esta va a ser mi vida por siempre, o sea, yo no me voy a bajar de este ritmo ni de este tren y así fue para siempre. Y bajarme del ritmo y del tren fue como, uy, qué loco, como de verdad es darse cuenta de que uno puede vivir la vida que quiera, o sea, uno moldea su vida, uno cree que de verdad hay como agentes externos tratando de controlar lo que uno es y de verdad si uno está lo suficientemente conectado con uno mismo y tiene las ganas, como que uno puede cambiar su vida para lo que quiera. Bueno, Juli, yo es que no sé cómo llamarlo, pero yo tengo una fortaleza muy grande y es Dios. Yo tengo un problema, corro donde Dios. Me pasa algo lindo, corro donde Dios, agradecerle. ¿Cómo estaba tu parte espiritual? Porque siento que cuando, o a mí me pasa, que cuando yo estoy como tan llena de Dios, no importa.
que pase lo que pase, Sí, sí, sea sí. bueno o malo, y te digo que todos enfrentamos situaciones difíciles porque yo las he vivido, Sí. pero tener a Dios en tu vida, o no sé, el ser en el que tú creas o lo que tú creas, creo que eso es un aliento muy grande. Sí, absolutamente. Para mí, sí, el tema con Dios ha sido también una constante muy impresionante en mi vida, porque yo crecí en un colegio católico y empecé a tener como serios problemas con la religión, como en el momento en el que empecé a estudiar un poco más de filosofía y eso, y también me empecé a dar cuenta de que muchas de las cosas, yo siempre he sido una niña muy obediente. A mí me gusta mucho como seguir las reglas, hacer las cosas como... Ay, qué dicha. Pero siempre venía desde un lugar del miedo. Ah, Y como de, o sea, no es porque esto está bien Exacto, hacerlo, sino exacto. porque, ¿qué tal si no Hoy en hago día esto, me sí. pasa Hoy tal en día cosa, la sí que consecuencia? es lo que uno tiene que aprender Sí, y no. desaprender en la vida. O sea, Seguramente. las normas, yo les digo, las normas existen es porque si no existen los semáforos, pues hombre, nos No, estrellamos todos. obviamente, exacto. O sea, existe la ética, existe la moral y todos tenemos como que convivir. Claro. Pero sí, no sé si me topé con malos profesores o con qué me pasó, pero sí empecé a sentir como la religión en mi vida, como alguien que me estaba apuntando el dedo, y que si yo no hacía las cosas como se dice que tiene que hacer, las cosas malas me iban a pasar. Ujú. Y esa es una forma muy ansiosa de vivir la vida. Entonces mi relación con Dios siento que fue evolucionando mucho, y hoy en día me siento más cercana que nunca a Dios. O sea, siento que de verdad tengo como una relación muy personal Superimportante. con Dios y con mi espiritualidad, ¿sabes? Como de verdad sentir que todas las cosas tienen una razón de ser, y que si uno está muy pegado, como de confiar en que las cosas van a salir bien y de que uno tiene una misión a la que se tiene que apegar a Dios, y Dios le puso esa misión a uno, como que siento que así las cosas se pongan difíciles, como que todo va a estar bien siempre. ¿Le dio luz a tu vida? Absolutamente, sí, sí, sí. Es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando tú encuentras como descanso, también un refugio, y que entiendes que no te está juzgando, sino que Total. te está ayudando, es Yo lo que siento es otra que cosa. la forma en la que uno más se puede como acercar a su espiritualidad y a Dios es como conociéndose a uno mismo. Y ese fue el trabajo arduo que yo me puse a hacer desde el momento en el que salí de Ventino. O sea, yo ahí empecé en ese trabajo de verdad, como tratar de entenderme, de analizarme, de saber como por qué soy como soy. Ahí es que entendí como todo el Todo lo contexto de toda mi atrás. familia. Ajá. Luego me di cuenta que es que el tema de enfermedades mentales en mi familia también es un tema, es súper genético, entonces es como, ay, uno aprende. También empecé a hacer más las cosas como, siento que hoy en día hay como mucho, como, ay, me gusta hacer esto, y es como, ¿te gusta hacer eso? Uy, bueno, es como, sí, pues me gusta, ¿y qué? O sea, si mis hobbies son ñoños Pues o te sí. parecen muy estúpidos, pues igual es lo que a mí me gusta, y creo Es lo que que yo te también digo. uno como enfrentarse a las cosas que le gustan y uno sentirse como sí mismo es lo que más lo acerca a uno a esa conexión como con la espiritualidad. Entonces sí fue un proceso de conocerme a mí misma. Lo que te Muy digo. arduo, muy largo, hasta el sol de hoy lo sigo haciendo, y siento que es gracias a todo ese proceso y como todo ese espejo que se me presentó desde el momento en el que empecé a hacer esto, que me lancé a hacer el proyecto que estoy haciendo ahora. Llegaste al punto. ¿Cómo ha sido la vida sin Ventino? Porque tú detrás de Ventino tenías todo. Mi vida sin Ventino ha sido muy rara. Pues uno está acostumbrado a pasar, o sea, yo la gente con la que más pasaba tiempo era con ellas, 24/7, me las veía más que a mis propios papás, que a cualquier persona. Entonces, sí, digamos que el momento en el que me salí de Ventino fue un choque por completo, porque me salí de Ventino, salí de rehabilitación y fue como, ¿qué está pasando? Y la vida como que se me vino un poquito encima, pero fue muy necesario para dar el siguiente paso, para ya tomar las riendas del proyecto. Entonces ya estando como, ya siendo artista, estando sola, sigue siendo muy raro. Pienso mucho que de verdad fue una absoluta bendición haber empezado en un grupo. Y de verdad lo pienso, cualquier artista que empiece en un grupo, como es una bendición enorme, porque uno no sabe cómo es la cosa, la está piloteando al mismo tiempo con otras 4 personas Sí, que no están estás ahí, sola. están ahí para ti. O sea, fue muy chistoso que hice mi primer show en mayo,
Y yo decía, ¿en qué momento tomo agua? Pero ha sido hermoso también porque siento que con todo lo que hemos hablado, de que yo sentía que tenía como que encajar un molde, que además tenía que encajar el molde de Ventino. Cuando uno piensa como en los grupos, de verdad los grupos como que pues tienen una serie de valores, como que hay un mensaje muy específico que el grupo tiene que proyectar, ¿no? Y pues siendo 5 personas proyectando el mismo mensaje, pues uno como que siente ahí que tiene que estar todo el tiempo como pensando en eso. Yo en mis entrevistas hoy en día Ya, voy hablando eres lo que, tú. exacto. Pero es que eso es lo pues que yo te decía, sí. eres tú, tienes que ser tú, porque si no, pues no serías tú. Sí, exacto. Juli, decía al principio de esta entrevista que yo me acordaba de ustedes, las Ventino, y me acordaba de Morat, como Sí. en paralelo. Sí, qué ¿Cómo loco. fue esa aventura de que ellos dijeran, te dieran como ese voto de confianza y decir, hey, pero si a Juliana la conocemos de este mismo proceso, que sea quien esté con nosotros en los conciertos? No. Uf, la verdad, ha sido de los grandes sueños de mi vida, Cris. O sea, todos nos sentimos tan identificados con las canciones que hacen y tienen una forma simple de decir las cosas, pero al mismo tiempo de la forma más poética, que es como exactamente eso es lo que me está pasando a mí. Y Son un hit. de verdad que pienso en la demográfica de Morat y me cuesta trabajo en pensar como para quién es Morat. O sea, yo siento que Morat Para es todo como, el mundo. y lograr eso como artista me parece una vaina imposible. Sí. Entonces ellos siempre para mí han sido como dioses, literal. Y yo, en ese show de mayo que te conté, yo dije, los voy a invitar, no pierdo nada invitándolos. O sea, no pierdo nada. Yo sé que ellos se iban de gira de estadios, no sé qué, yo no pierdo nada invitándolos. Y fueron. Y te vieron. Y al día siguiente ¿Qué? me ofrecieron la invitación. Pues te felicito, Juli, porque por dar ese paso primero, sí, no importa. Digamos que es un paso seguro que creo que diste. Ay, sí. Sé que uno a veces, ay, no, te da pena. Es que me Total, pasa lo mismo a veces total. cuando quiero invitar a alguien. Total. Digo, ¿será que lo hago? No, ay, Sí. lo hago y Y ya. yo también siento, o sea, mi proyecto es como, pues yo soy la más abanderada de mi Sí. proyecto, pero a mí a veces mi proyecto es como, ay, soy consciente de que es un poco rarito. Pero es como, ay, no importa, o sea, me voy a abanderar, como que lucho Pues mira, con ¿qué eso tal si también no todo hubieras el dado tiempo. ese paso? Y a mí a Imagínate. veces me pasa, y digo, ¡ah! Dijo que sí. Total, o ¿Y sea, qué tal de si verdad, no? si hay algo que se van a llevar de esta conversación hoy es láncense a hacer absolutamente todo lo que les dé miedo hacer. O sea, aquí que tengo a mi mamá en este momento, todo lo que ha pasado en mi vida ha sido gracias a ella, realmente, porque... Te impulsa. No sabes. Cuando yo estaba en Missy, que fue lo primero que hice, entré a hacer mi primera obra a los 7 años. Y a los 8 años, yo dije, ¿cómo hago para que Missy sepa que yo canto y que quiero un solo y que quiero cantar? Y mi mamá, como son las mamás, que uno es como, uy, obviamente no voy a hacer eso. Mi mamá fue, mira, vas a agarrar a Missy en el pasillo y le vas a decir, Missy, es que yo no sé si estoy cantando esta parte bien. Tú puedes verificar que esté cantando esta parte bien de la obra. Y te yo, puso ¿y atención. qué parte? Y era, y con la fantasía, me acuerdo hasta de la parte, era, y con la fantasía llega Navidad. Y yo, qué oso, no lo voy a hacer, ni abate. Y justo ese día, Missy por el pasillo, y de eso que uno es, ¡ay! Uy, no soy capaz. Me lancé, me dio un solo. Se lo canté y ella, Hago lo ¡ay, mismo. mi niña! ¿Sabes qué? Mañana te espero a las 3. No te había visto entre tanta gente. Y me dio un solo. Ahí fue que me mandé con mi primer solo y ese solo luego se convirtió en más solos y luego se convirtió en un protagónico y luego se convirtió en que la persona que nos juntó a todas las Ventino me notara y, o sea, todo el evento más pequeño de nuestras vidas puede ser la bola de nieve que va a... El más importante. Exacto. El más importante. Juli, termino aquí preguntándote. Acá tenemos un momento muy lindo que es el momento Mario Hernández y es el Ok. momento de los soñadores. ¿Cuál es el sueño tuyo en este momento? Es que mi gran sueño de vida siempre ha sido Broadway. Es mi sueño más grande en la vida. O sea, yo siento que todo esto en realidad es un caballo de Troya para llegar a Broadway.
seguro lo logras, estoy segurísima. Tienes una voz Yo, súper mentira, potente. sí amo lo que hago y Y es es lo que teatral. debería estar haciendo, pero sí, o sea, mi mayor sueño en la vida es Broadway. Bueno, pues tienes todo para que des ese paso ya. Ay, Cris. Hiciste los conciertos que tienes que hacer, estuviste en un grupo muy prestigioso y yo creo que el siguiente paso tienes que darlo allá, lanzándote y ya te veré allá, la superestrella con su super cartel y confía en ti. Mundo. De la mano de Dios. Ya pasaste por todo un proceso, cree en ti. Ay, Cris, Cree en qué ti hermoso. porque yo a veces me siento como identificada contigo porque me cuesta mucho creer lo que yo soy, lo que yo puedo hacer y como que tú lo dudas mucho. Pero las demás personas que están a tu alrededor están viéndolo que tú no ves. Entonces confía en ti, sé tú, porque tienes todo para llegar a Broadway. Por allá nos vemos. Gracias, la próxima Cris. entrevista que sea allá. Exacto, la próxima entrevista es cuando ya vaya a ser mi protagónico en Broadway. ¿Te imaginas? Pues allá Bueno, me vamos invitas. vamos a decir que aquí empezó esa manifestación así Eso, muy fuerte. eso. Gracias, Juli. Gracias A por ti, esta entrevista tan linda. gracias. Gracias.